Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a G-Tech. Soy Gunther y hoy les traigo un review de un brazo parecido a este, más bonito y más funcional. Este que está acá, el TronMax Zoom. Quédense y después de la intro le doy todos los detalles de por qué estoy cambiando este por el TronMax. No solo por bonito, así que después de la intro les cuento todo. Y ya saben, antes de seguir, si no se han suscrito, los invito a suscribirse, activar la campanita para enterarse de todo y si al final del video les parece interesante, pues los invito a dejar su like para seguir creciendo en este canal. TronMax es una marca que se dedica a hacer brazos de este tipo, cámaras web y muchos micrófonos. No la conocía, la encontré buscando un brazo de esto en Amazon. Y la verdad es que me impresiona la calidad. Veamos si las fotos corresponden a lo físico. Desempacamos por acá. El Katire está ahí atrás porque el Katire siempre quiere salir en los videos. Él es youtuber por naturaleza, así que le gusta estar en primer plano, ¿verdad, Katire? Mira la cámara. Saluda a los seguidores, saluda a la audiencia, Katire. Seguimos con esto. Me encanta ese sonido. Trae un manual para el montaje con todos los pasos, pero la verdad es que no necesitas ser científico de la NASA para montar esto. El brazo, que la verdad se ve de muy buena calidad y muy buen tamaño. Lo ponemos acá, a ver qué más trae la cajita. Este tornillo para montarlo. Y otra cajita dentro que debe traer el pie para montarlo en la mesa. Ponemos la caja de este lado. Y esta pieza que es el agarre en la mesa. La verdad que se ve bastante sólido. Y ya no trae más nada, amigo. Muy sencillo porque es un brazo. No había que armar el brazo, ya venía armado. No tiene mucha ciencia, la verdad que se ve de excelente calidad. Es todo aluminio. Viene con estas pestañitas acá, que son para poner el cable ya sea XLR, que espero que quepa uno, o el cable USB que se conecta a tu micrófono. Estas perillas de ajustes, tanto para ajustar esta parte de acá, como para ajustar el ángulo de inclinación del brazo. Estéticamente es muy superior a este que está acá, sobre todo porque este cuando lo mueves, pueden escuchar el ruidito. Todos los resortes que tiene empiezan a sonar. Y además que lo bonito cuenta. Este es mucho más vistoso que el anterior que tenía. Y vamos a montarlo. Sencillo, señores. Esta pieza va a la mesa. Se ve, la verdad, bastante sólida. Se coloca aquí y listo. Ya tienes tu brazo, que lo puedes mover para donde quieras. Ajustas esta perilla de acá. Pues más sencillo de manipular no se puede. Solo manipulas acá esta perillita que ven acá para ajustar la posición donde va el micrófono. Si lo quieres para broadcast o podcasting, lo pones arriba en un lugar donde no salga en cuadro y listo. Si lo quieres para que salga a cuadro, porque la verdad que está suficientemente bonito y con los materiales de primera, como para que salga en cuadro, como hago con este muchas veces, lo ajustas también acá. Ajustas este y aquí puedes poner el micro, que con el peso del micro va a hacer que quede más estable. Obvio que esto no va a quedar así enfrente quitándome protagonismo a mí en el video. No, esto lo pones a un lado como pongo este para que sea más fácil manipular el micrófono. Y vamos a colocarlo de este lado para que no me quite primer plano y podamos ver por qué decidí cambiar este por este. De las cosas que más me gustan del brazo articulado de TronMax, además de su estética bien cuidada, la posibilidad de regular las articulaciones del brazo y una base mucho más sólida que no hace ruido al moverse, es la posibilidad de esconder el cable XLR o el cable USB. Lo ponen acá, cierran las pestañitas, que
que embonan bastante bien. Ya este no se mueve. Solamente queda expuesto en esta parte de la articulación del Tron Max. Terminas con las pestañitas y ya tienes el cable XLR, que es bastante gordito, totalmente escondido, para que tus tomas queden mucho más profesionales. ¿Y qué les parece, amigo? ¿Se les hace una buena opción este Tron Max? Sobre todo este está pensado para hacer broadcast, es decir, que tú lo vas a poner aquí arriba, puede que no salga a cuadro y vas a tener tu micrófono para que no te estorbe a nada. Si lo quieres poner como para que el micro esté en esta posición, tendrías que ponerlo un poquito más alejado de ti para que pueda extenderse el brazo y puedas invertir esto de acá. Otra ventaja del Tron Max que me encanta es la posibilidad de extenderlo un poco más que la versión barata de este brazo, que sería así. Son 25-30 centímetros más, 25 más o menos, y esto te permite sacarle mucho más partido. Depende del área de trabajo que tengas, pero ayuda bastante tener un brazo un poco más largo. Y además es muy silencioso. Si ustedes lo mueven, prácticamente no se nota el ruido que provoca. Si ustedes mueven esta, que es la versión barata, los resortes van a sonar. La verdad es que te saca de un apuro, pero si quieres mejorar la estética de tu estudio, el Tron Max es una opción muy recomendable. Funciona tanto para cable XLR, meterlo en el interior de la canaleta, como para USB, que es un poco más delgado. He visto algunos youtubers que ponen un cable XLR de color para que resalte. Voy a buscarlo a ver dónde está ese cable, porque la verdad es que sería como un detallito adicional. Viene con estos dos tornillos que vienen incorporados aquí. Hay micros que no traen este adaptador y es una ventaja porque ya lo puedes poner directo. Vamos a probarlo con este. Katire, salte de ahí, salte de ahí. A ver. El Katire no se quiere ir. Katire. Katire, que no es juego. Él piensa que todos los cablecitos, todas las tuerquitas son juego para él. ¿Te vas a salir de ahí? Pues no quiere salirse el cabrón. Y así queda montado, amigos. La verdad es que la estética inmejorable. El Shure, este no es XLR, le dejé el cable XLR, pero este es USB. Con la estética del Tron Max da un upgrade a tu video y la verdad es que se ve en cámara, se ve mucho mejor. ¿Ustedes qué opinan? Déjenlo todo en los comentarios. Si invertiría en un brazo articulado de mejor calidad, de mejores materiales y mucho más estético, o seguirían usando un brazo de este tipo que es funcional, honestamente. El único pero es este: cuando lo mueves, en el caso que estés haciendo broadcast, esto te va a pesar bastante y este realmente no se oye. Él quiere jugar con el cable XLR. ¿Qué te parece, Katire? No, cabrón, no lo muerdas. Y vamos a probarlo con otro micro que sería en la posición para hacer podcast. Viene con esta montura, es uno de la marca Shure, que también voy a hacer el review de ese micro porque tiene tela para cortar ese micro. Esta preciosura que está acá, le conectas el cable, jalas tu cablecito, le pones la pestañita esta para que embone bien, aprietas acá y ya tienes el micro de broadcast. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Gunter y hoy van a dejar su like, van a comentar. Así puedes tener este micro fuera de la vista del encuadre. Si lo quieres tener aquí arriba, cortas a la hora de la edición y te queda perfecto el video. Esta posición realmente es muy útil para cuando vas a hacer voiceover o podcast, porque tienes las manos libres, puedes tener tu computadora enfrente y realmente ir
leyendo lo que vas a decir o auxiliarte de imágenes o de lo que tú necesites. O también lo puedes poner, como les había comentado, en esta posición. Aquí tienes que darle la vuelta porque este solo es por un lado. Aprietas todo como tienes que apretarlo, recoges acá y ya te puedes poner de este lado, encuadrar un poco más la toma y listo. Aquí tienes un set, la verdad que súper bonito, y eso que no le puse este, que es para mí el más bonito de todos los micros. Pero este es un micro discreto, también de la marca Shure, que combina perfectamente con este brazo de Tron y estéticamente se ve inmejorable la combinación. ¿Qué opinan ustedes de este brazo, amigos? ¿Se quedarían con este o preferirían una opción más barata, también funcional, con limitantes, pero que te saca del apuro? ¿O se cambiarían al Tron Max, que la verdad que a mí me tiene encantado? Déjenlo todo en los comentarios. Dejen un comentario si quieren que el Catire, que ahora se enojó y está ahí atrás, siga saliendo a cuadro. El review fue realmente cortito, no hay mucho donde sacarle porque el Tron Max tiene estética, funcionalidad y una calidad inmejorable. Entonces no hay más que decir de esto, simplemente era para mostrarles a ustedes una opción que le permite darle un upgrade visual y en funcionalidades a su estudio. Si les pareció interesante el video, les pido como siempre dejar un like, suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita para que no se pierdan de nada, que luego voy subiendo videos todas las semanas y así se enteran de más novedades. Nos vemos en un próximo video.